nuestro amor. Nuestras Biblias, por favor, la segunda carta a Pedro, segunda carta de Pedro. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico o con esta serie que lleva por nombre Pasos para llegar a la madurez espiritual. Hace 8 días hablábamos de algunos aspectos muy importantes hacia la madurez, hacia el crecimiento. Y Pedro escribe esta carta en el año 65 después de Cristo, durante el periodo de persecución, en el tiempo del emperador romano Nerón. Era una situación compleja la que estos creyentes en Roma estaban viviendo. Esta carta fue escrita a 5 de las regiones en Roma, donde había un grupo, un remanente que pertenecía a la iglesia de Cristo. Y entonces hace 8 días hablamos de algunos aspectos que Pedro menciona para animar y alentar a los hermanos durante este periodo de tribulación. Y hablábamos lo que dice ahí. Por favor, acompáñenme a leer versículo 3 hasta el versículo número 8. Dice la Escritura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, y esta es la parte donde quiero llamar su atención, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Verso número 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días hablábamos de añadir a vuestra fe virtud. La virtud es la capacidad de poder hacer las cosas. Dijimos que la fe debe ser puesta en práctica a través o por medio de la obediencia. Pero también Pedro le dice a estos creyentes: no solamente añadan a vuestra fe virtud, sino a la virtud hay que añadirle conocimiento. Y de eso quiero hablar en esta noche. Quiero hablar de los 2 principios que que el apóstol Pedro escribe aquí en el versículo número 5: conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Vamos a ir a Dios en oración. Por favor, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre celestial, en esta noche estamos contentos, agradecidos, porque una vez más nos has traído a tu casa de oración. Queremos rogar y queremos suplicar que tu palabra, Señor, nos edifique, nos enseñe, y que podamos nosotros, Señor, en esta hora recibir bendición. Nuestro mayor deseo es vivir para ti, es agradar, es hacer tu voluntad. Sabemos que perfeccionamiento, la madurez, es un proceso, Señor, al cual nosotros deseamos llegar. Y yo ruego y suplico que en esta noche el Espíritu Santo se manifieste con poder en nuestras vidas y a través de tu palabra, y nos permitas salir bendecidos, y que tu palabra en esta noche sea un reto, un desafío para nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos por los siguientes minutos. Háblanos, por favor, porque lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hace 8 días hablábamos que para que el cristiano pueda ser perfeccionado requiere de la tribulación, requiere de la adversidad, requiere del dolor, del sufrimiento. Todos aquellos que no hemos sido bautizados en el sufrimiento no podremos experimentar el crecimiento, la plenitud del poder de Dios en nuestras vidas. Quiero que vaya a Efesios capítulo 4, porque el deseo de Dios es que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de un varón perfecto, a la medida de Cristo. Efesios capítulo 4, y ahorita vamos a entrar ya en detalle de lo que Pedro escribe a estos creyentes. Dijimos que no la estaban pasando bien porque están en un periodo de prueba, de tribulación, pero Dios desea perfeccionar a estos creyentes
en Roma que estaban siendo perseguidos. Dios desea darles crecimiento, Dios desea darles madurez, porque solo a través del perfeccionamiento nosotros podemos reflejar a Cristo, y solo a través del perfeccionamiento podemos nosotros llegar a ver al Señor. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 4, versículo número 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren lo que dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire eso, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El deseo y la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la madurez, es que todos alcancemos la plenitud de la vida cristiana. Pero eso no será posible si nosotros no permitimos que el Señor use las adversidades en nuestro favor, hermanos. Pedro está escribiendo estas palabras muy interesantes a estos creyentes que están sufriendo persecución, a estos creyentes que están siendo rodeados, investidos por la aflicción. Y lo que Pedro intenta, hermanos, es alentar sus corazones para que ellos se mantengan firmes en su fe en Cristo. Es evidente que el propósito de Dios a través de la prueba es llevar a estos creyentes a una madurez. Pero Pedro les escribe algunas cosas que ellos necesitan entender para poder alcanzar esa madurez y esa plenitud. Y son algunas cosas que nosotros como creyentes también necesitamos para vida, de poder llegar a esa madurez y a ese crecimiento. Porque esa es la voluntad de Dios, hermano, que nosotros vayamos hacia adelante, dice la Escritura, a la perfección. Dios no quiere que seamos creyentes conformistas. Dios no quiere que seamos creyentes, que creamos, que pensemos que ya hemos llegado, hermano. Pablo decía una cosa: ciertamente olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, a ver si logro hacer aquello para lo cual yo fui llamado por Cristo. Pablo, Pedro y los discípulos del Señor estaban conscientes que necesitaban caminar hacia la perfección. La palabra perfecto en el griego original, hermano, quiere decir una persona madura, un creyente maduro. Amén. Pero Pedro les dice ahí en el versículo número 8: vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, poniendo todo cuidado. Por esto mismo dice: añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, ¿qué dice, hermanos? Conocimiento. A la virtud, conocimiento. A la virtud, conocimiento. La fe, dijimos, debe ser puesta a prueba por medio de la obediencia. Pero la fe y lo que hacemos debe tener un fundamento de causa. La fe debe tener un fundamento de causa. No es bueno solo creer. Debemos saber en quién y en qué creemos. Amén. Y yo le quiero hacer una pregunta. La única manera, porque también la palabra de Dios dice que debemos tener mucho cuidado, porque hay situaciones allá afuera que posiblemente pueden movernos, pueden de alguna manera incomodarnos. Algunas de estas situaciones incluso podrían extraviarnos. Cada uno de nosotros debe examinar si en verdad está en Cristo. Cada uno debe examinar si en verdad su fundamento es el Señor. Porque no es bueno tan solamente creer. Debemos saber como cristianos en qué creemos, en qué está fundada nuestra fe. Porque hay mucha gente que tiene fe. La pregunta es ¿en qué? ¿O en quién? Y yo quiero hacerle esta pregunta a usted: ¿en qué cree usted? ¿En quién está su fe? ¿En quién está su confianza? Debemos tener cuidado, porque si no fundamentamos nuestra fe en un conocimiento de las Escrituras, entonces podremos ser llevados por todo viento de doctrina, y entonces podemos caer en el error de la confusión. Aquellos que dicen no creer en Dios deberían especificar en qué Dios no creen. Porque hay personas allá afuera que dicen: bueno, yo no creo en Dios. Pero deberíamos preguntarles a estas personas: ¿en qué Dios no crees? Porque hay muchos dioses en este mundo. Amén. Yo no creo en un Dios de maldad. Yo no creo en un Dios que se complace en las injusticias. Yo creo en un Dios santo. Yo creo en un Dios que ama lo bueno. Yo creo en un Dios santo. Y entonces, hermano, nosotros debemos fundamentar nuestra fe
en el Dios verdadero. Nuestra fe debe estar fundada en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén, amén. Que nos ha llevado a creer en Dios. El conocer a Dios debe llevarnos, hermano, a vivir una vida de constante crecimiento. Quiero que vaya a Juan 5:35, por favor. El conocer a Dios debe darnos un fundamento, y nosotros debemos estar bien arraigados en el conocimiento del Hijo de Dios, hermanos, porque la fe debe tener un conocimiento, debe tener un fundamento de causa. No debemos solamente creer en historias, en fábulas, en ideologías o en filosofías. Nuestra fe como creyentes debe estar fundada en el conocimiento del Hijo de Dios. Él es el fundamento que nos hace permanecer. Miren lo que dice Juan 5:39. Dice la Escritura: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cual... Perdón, estoy en Mateo, lo siento, hermanos. Juan 5. Disculpen, hermanos, voy para allá. Juan 5, versículo número 31. Dice la Escritura ahí: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pedro está escribiendo a estos creyentes que están en momentos de aflicción, en momentos de prueba, en momentos de tempestad, y algunos de ellos posiblemente su fe está titubeante, posiblemente algunos están pensando en retroceder. Lo que Pedro intenta es alentar, es animar a estos creyentes, y les dice: deben añadir a su fe conocimiento, a su fe virtud, y a la virtud, es decir, lo que hacen, deben hacerlo con un conocimiento, deben hacerlo con un fundamento. Y ese conocimiento y ese fundamento debe ser en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo nosotros podemos tener un conocimiento del Señor Jesucristo? A través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos va a hacer permanecer en los momentos difíciles, hermano? Tener un fundamento en la palabra de Dios. No creas solo por creer. Dice en Hechos 17, estos 17:11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues dice la palabra de Dios que ellos escudriñaban las Escrituras. Una vez que ellos venían a la iglesia, ellos escuchaban la predicación, regresaban a casa y escudriñaban la Escritura para ver si lo que los apóstoles de Jesucristo enseñaban era verdaderamente así. Hermano, no funde su fe sobre el concepto humano, no funde su fe sobre la enseñanza humana, sobre la filosofía humana. Su conocimiento debe estar fundado en la palabra de Dios. Y si su fundamento es Cristo, no va a haber absolutamente nada ni nadie que pueda moverlo. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Porque el pastor lo dijo? ¿Porque el pastor lo manda? ¿Porque el pastor lo enseña? No, usted debe hacer las cosas bajo una convicción, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, porque eso es lo que Dios manda. Hoy mucha gente obedece ciegamente a los líderes y a los pastores, cuando muchas veces los pastores lo que mandan y enseñan no está fundamentado en la palabra de Dios. La tristeza que yo con tristeza veo, hermano, que mucha gente que tiene conocimiento de Señor Jesucristo obedece ciegamente a lo que estos hombres enseñan. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra de Dios. Su fe, lo que hacen, no tiene un fundamento en la Escritura, hermanos. Hacer las cosas está bien, pero se trata de hacer lo que Dios manda, no lo que nosotros creemos que es lo correcto. Debemos hacer las cosas con entendimiento. Pedro dijo: añade a tu fe acción, pero que esa acción esté fundada en un conocimiento. Hermano, que lo que usted haga tenga su base en la palabra de Dios. Que como usted viva, que todo aquello, hermano, que usted practique como creyente tenga su fundamento y su base en la palabra de Dios. No crea ciegamente lo que los hombres le dicen. Regrese a casa, abra la Biblia, escudriñela, porque en ella usted encontrará el camino a la vida eterna, el cual es Jesucristo. Fundamente su vida en el Señor Jesucristo. Fundamente su vida en la palabra de Dios. ¿Por qué usted viene a la iglesia? ¿Por qué usted ofrenda? ¿Por qué usted diezma? ¿Por qué usted comparte el Evangelio?
¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es muy importante hacernos esta pregunta. ¿Por qué hago lo que hago? Lo que yo hago debe tener su base en este bendito libro. Y si lo que yo creo y si lo que yo hago no tiene su fundamento en la palabra de Dios, entonces yo estoy mal, entonces yo estoy equivocado y debo retractarme y debo cambiar la dirección de mi camino y debo estar dispuesto a abrir la escritura y someterme a lo que la Biblia manda y a lo que la Biblia enseña. Amén, amén. Aquí no importa lo que el pastor cree, aquí importa lo que Dios dice. Así es, amén. Fundamente su fe y su vida en la palabra de Dios. Pedro estaba llevando una reflexión a estos creyentes. Quiero decirle que en el momento de la prueba y de la dificultad muchas veces vemos las cosas, pocas veces, vemos las cosas con claridad. Cuando estamos rodeados de tribulación, de problemas, de necesidades, muchas veces no tenemos el entendimiento, el pensamiento adecuado para pensar, para decidir correctamente. Por eso es que hay quienes recomiendan que en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la prueba, no es un buen tiempo para tomar decisiones. Nunca tome decisiones bajo presión. Así es. Siempre espere que las cosas se calmen y entonces después, con la cabeza fría, con el entendimiento de la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, entonces orar y pedirle a Dios que nos muestre cuál es la mejor decisión. Amén. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Pedro está hablando a estos creyentes que están pensando en todo lo que les está viniendo y algunos de ellos no tienen con claridad lo que tienen que hacer o por qué están haciendo lo que están haciendo. Y Pedro los hace meditar y los hace reflexionar y les dice: añadan a su fe virtud. Qué bueno que están haciendo las cosas. Qué bueno que están siguiendo el camino de la verdad. Qué bueno que se están reuniendo como creyentes. Qué bueno que están buscando la palabra de Dios. Pero ahora quiero llevarlos a que piensen por qué están haciendo las cosas. Añadan a esa virtud conocimiento. ¿Qué pasa cuando hacemos las cosas sin conocimiento? Muchas veces no sabemos qué rumbo vamos, cuál es el camino a seguir. ¿Y qué pasa, hermanos? Nos extraviamos. Eso es lo que produce el hacer las cosas sin conocimiento, sin entendimiento. La palabra de Dios manda que todos nosotros debemos hacer las cosas bajo un conocimiento de la palabra de Dios. El mayor conocimiento que una persona puede tener es el conocimiento de Dios. Amén. Que Él es la causa principal por la cual hacemos lo que hacemos como cristianos. Si yo me consagro, si yo me guardo, si yo busco a Dios, si yo voy a la iglesia, si yo ofrendo, si yo sirvo, es todo para la gloria de Dios. Vaya por favor a Proverbios 9. Algunos creyentes en Roma estaban designados a morir en la persecución. Y no está mal estar resignados a morir en una persecución. No estaba mal. Ellos iban a pasar a la historia como mártires. Pero Pedro le dice: no es tan solo que vas a morir como una víctima, no es tan solo que vas a morir y ya. No, dice: si vas a dar tu vida, si vas a ser perseguido, si vas a padecer, hazlo con conocimiento de causa. Hay quienes mueren sin saber por qué. Amén, amén. ¿Verdad? Hay quienes dan su vida sin saber por qué causa están peleando, por qué causa están combatiendo, por qué causa están ofrendando sus vidas. Hay quienes mueren sin saber por qué. Y Pedro les dice: van a padecer, pero tengan en mente el por qué. ¿Para qué? Lo están haciendo para la gloria de Dios. Él es la causa, Él es la razón, Él es el motivo. El mayor conocimiento que podemos añadir a todo lo que estamos haciendo es Dios. Él es la causa principal. Y si Cristo no es nuestra causa principal para hacer lo que hacemos, entonces debemos examinar nuestros motivos, nuestros propósitos. Miren lo que dice el versículo número 10. El temor de Jehová es el principio ¿qué? De la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es ¿qué? La inteligencia. La inteligencia.
el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si nosotros tenemos a Dios y si tenemos un conocimiento, un entendimiento claro acerca de quién Él es, entonces sabremos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces sabremos para qué hacemos lo que hacemos. Y cuando nosotros entendemos esto, hermano, la vida cristiana comienza a tornarse un poco más ligera. Y entonces comenzamos a hacer las cosas con alegría, con gozo. Cuando entendemos que lo hacemos para Dios. Porque cuando lo hacemos para los hombres, nos cansamos. Amén. Así es. Nos aburrimos. El camino se nos hace tedioso. Nos fastidiamos. Y nos decepcionamos porque muchas veces lo que hacemos, hermano, no va a ser bien visto de otros. A veces no vamos a ser reconocidos. A veces no vamos a ser aplaudidos. Es más, muchas veces las personas ni se van a dar cuenta qué es lo que estamos haciendo. Así que no hagamos las cosas para agradar a los hombres. No hagamos las cosas para quedar bien con los hermanos en la iglesia. Hagamos las cosas para la gloria de Dios. Amén, amén. Y eso, hermano, le va a ayudar a usted y me va a ayudar a mí a poder disfrutar la vida cristiana. Tener un conocimiento del Señor, un entendimiento del Santísimo. El adquirir inteligencia que viene de Dios va a hacer las cosas para nosotros un tanto más sencillas. Hay un problema que experimentó el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Oseas. El problema del pueblo de Israel en los tiempos del profeta Oseas es que estaban ignorando la palabra de Dios. ¿Y a dónde nos lleva ignorar la palabra de Dios? Nos lleva a cometer montones de errores. El ignorar la palabra de Dios nos va a llevar, hermano, a tomar malas decisiones. Vaya a Oseas, capítulo 4. El Señor ahora está haciendo un reclamo, un reproche. Sí, al pueblo de Israel, pero detrás del pueblo de Israel o delante del pueblo de Israel había un liderazgo que no tenía un entendimiento claro a dónde es que Dios quería que llevaran al pueblo. El liderazgo en los tiempos de Oseas había decaído mucho. Este reclamo y este reproche de parte del Señor no es tan solamente sobre el pueblo de Israel, sino sobre los principales líderes, quienes no se habían dado la tarea de enseñar al pueblo de Israel la ley. Y por eso es que el pueblo de Israel estaba en una tremenda ignorancia, en un tremendo oscurantismo. Estaban errando constantemente por el hecho de ignorar la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Ahora vamos a transportar esto a los tiempos que vivimos. ¿Qué pasa cuando una iglesia está haciendo las cosas por hacer? ¿Qué pasa cuando una iglesia está haciendo las cosas sin entendimiento, sin conocimiento, sin inteligencia? ¿Qué pasa cuando una iglesia ignora los principios de Dios? Esa iglesia va a comenzar a decaer. Esa iglesia va a comenzar a tomar malas decisiones. Esa iglesia va a comenzar a desviarse del camino de la verdad. Pero dice ahí: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, ¿qué dice? Del sacerdocio. Dese cuenta, no podemos ministrar sin conocimiento. El conocimiento es importante. Hermano, usted, hermana, usted necesita conocimiento para servir al Señor. Así es. ¿Sí? Yo creo que Dios puede usar a alguien que está dispuesto. Yo creo que Dios usa a las personas que están listas, que desean servir, pero quiero decirle algo. Si no quiere sufrir quebrantos, si no quiere, hermano, padecer decepciones, porque quiero decir una cosa muy importante y muy puntualmente: la obra de Dios muchas veces trae consigo tribulaciones, trae conflictos, Así es. trae adversidades. Servir a Dios muchas veces nos va a acarrear problemas, pero a través de estos problemas Dios desea perfeccionar. A través de estos problemas Dios desea darnos crecimiento. Proverbios dice: hierro con hierro se aguza. La única manera en la que usted puede sacarle filo a un cuchillo es afilándolo, ¿verdad? O chocándolo, ¿verdad?
con otro cuchillo o con una chaga que es de acero. Hermanos, servir a Dios muchas veces va a doler. Amén. Hay personas que dicen, es que yo no me quiero involucrar mucho porque no quiero tener problemas. Entonces usted está renunciando al crecimiento que Dios Así quiere. es, pastor. Amén. Yo prefiero involucrarme, yo prefiero servir a Dios y tener problemas y a través de los problemas crecer, a quedarme viendo y no permitir que Dios esté trabajando en mi vida interior. Es preferible un cristiano que se involucra, un cristiano que intenta servir al Señor, aunque tenga miedo de ser lastimado, aunque tenga miedo de ser decepcionado. Es preferible eso a un cristiano que por el miedo, que por el temor, no haga compromisos con Dios para servir. Pero quiero decir algo, el conocimiento también es importante. ¿Qué pasa cuando no hay un conocimiento de las cosas? Le dije yo hace un momento, se cometen errores. ¿Sabía que ignorar la palabra de Dios puede llevarnos a cometer errores en nuestra vida Así es, personal? amén. El no tener conocimiento de la palabra de Dios nos puede llevar a cometer errores en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Una iglesia ignora cómo se deben hacer las cosas. Eso le va a llevar, hermano, a tropezar en el error, a no estar en obediencia, a no hacer la voluntad de Dios. Es importante entonces tener conocimiento. ¿Qué pasa si de pronto alguien dice ser médico y no está titulado, no tiene los conocimientos previos de medicina, y entonces él decide aventarse a operar a alguien? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen que va a hacer un buen trabajo? ¿Creen que va a quitar el mal de la persona? ¿No? Con peligro le quita el órgano que estaba bueno. Ha pasado, ¿verdad? Incluso muchas veces dejan instrumentaria dentro del paciente. Y hay muchos casos de negligencia médica. Mucha gente ha muerto porque los médicos no han tenido los conocimientos precisos para llevar a cabo esas cirugías, esas operaciones. Así de delicado es la obra de Dios y así de delicada muchas veces es la vida cristiana. Por eso es que nosotros debemos comprometernos a añadir a la fe virtud y a la virtud un conocimiento de causa. El por qué estoy haciendo lo que hago. Todo lo que yo haga como creyente debe estar fundamentado en la palabra de Dios, porque si no puedo cometer errores. El conocimiento nos lleva a la madurez, nos lleva al crecimiento. Hace un momento leíamos Efesios 4:13. El conocimiento va a hacer que yo comience a tener una idea más clara y más profunda acerca de los pasos que Dios quiere que yo esté dando como cristiano. Y entonces, si yo tengo ese conocimiento, si yo sé que mi vida depende de Dios, si yo sé que lo que hago es para Dios, no va a haber nada ni nadie que pueda moverme, no va a haber nada ni nadie que pueda desanimarme, no va a haber nada ni nadie que pueda desalentarme, no va a haber nada ni nadie que me haga renunciar de vivir la vida cristiana. Amén, amén. Porque sé que vivo para Él. Sé que lo que hago es para Él. Amén. Y si la gente no lo ve, y si la gente no lo valora, y si la gente no me agradece, no me importa, porque lo estoy haciendo para Amén, Él. amén. Así es. Si el mundo me desprecia por cuestión de mi fe, si el mundo se aparte y la gente me retira su amistad, me deja de hablar porque he decidido amar a Cristo, he decidido vivir la vida que Cristo me da, eso no me importa, porque sé para qué estoy aquí y para quién estoy aquí. Pablo escribió en los Romanos: y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén, amén. El peor error que un creyente puede cometer es tener el conocimiento y no hacer nada con ese conocimiento. Hermano, no es solo tener conocimiento. Usted y yo podemos tener conocimientos de teología y sabernos la Biblia al derecho y al revés,
y sabernos la tabla de índice de los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pudiéramos incluso memorizar todo este libro, pero si ese conocimiento no es llevado a la práctica, entonces de nada sirve ese conocimiento. El conocimiento sin el siguiente principio del cual vamos a hablar no es absolutamente nada. No sea un creyente lleno solo de conocimiento. Hay quienes tienen esto lleno de conocimiento, pero esto vacío. Si esto está lleno, entonces esto debe estar lleno. Si yo digo conocer, si yo digo saber, entonces también debo estar dispuesto a obedecer. Pero el peor error de un creyente es tener conocimiento y hacer lo contrario. Vaya a Romanos capítulo 1. Vamos a ver en qué error cayeron algunos que adquirieron el conocimiento de la verdad. ¿Y qué pasa? Hermanos, tengamos cuidado de hacernos muy sabios según nuestro propio conocimiento. Que recordemos que Proverbios dice también que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero aquí yo veo algo muy interesante en la carta a los Romanos, porque precisamente algunos adquirieron el conocimiento de Dios, pero no lo llevaron a la práctica, sino que decidieron vivir contrario a lo que tenían como conocimiento. Dice en el versículo número 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios ¿qué? Se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, mire eso, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo, mire lo que dice este versículo número 21, pues habiendo conocido a Dios, no que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Es posible que un creyente tenga conocimiento y no estar viviendo para la gloria de Cristo? Sí. ¿Es posible que un creyente tenga conocimiento y no estar viviendo en obediencia? Sí. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, mire eso, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Tengamos cuidado cuando nos jactamos del conocimiento que tenemos. Así es, pastor, amén. No nos apresuremos a ser maestros, Amén. sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero dice aquí, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones. Eso es lo que pasa cuando alguien tiene el conocimiento pero se aparta de vivir en obediencia a Dios. Dice, ya que cambiaron, verso 25, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Hermano, el conocimiento es bueno y nos ayuda en la vida cristiana cuando ese conocimiento lo acompañamos de la sabiduría de Dios. Amén. Pero cuando es solo conocimiento bíblico, sin obediencia, sin temor a Dios, entonces estamos propensos a extraviarnos. Así es, amén. Pero dice aquí, y como ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables sin misericordia. Verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los pensamientos. El conocimiento sin el temor de Dios, sin obediencia, puede llevarnos a errar. Pedro intenta alentar a los creyentes en Roma que están siendo perseguidos. Él les dice: piensen por qué están haciendo lo que están haciendo. Van a morir, sí, pero ¿para qué? ¿Para quién van a enfrentar sus vidas? Y yo les hago una pregunta en esta noche, hermanos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos como iglesia? ¿Por qué hace lo que hace como creyente? ¿Para quién? ¿Para quedar bien? ¿Para ser visto? ¿Para ser aplaudido? ¿Para que el pastor lo apruebe? ¿Para que el pastor esté feliz? ¿Para que el pastor esté contento? Si ese es el pensamiento, si esa es nuestra intención, estamos equivocados. Así es, amén. Si Dios quiere que algún día usted y yo partamos de este mundo, si Dios quiere, hermanos, en cualquiera de los próximos días, si Él determina llevarnos a cualquiera de nosotros, ofrendemos nuestras vidas con conocimiento de causa. Muero por Cristo. Y si vivo, vivo para Cristo. Amén. Lo que hago, lo hago para Él. Pero también Pedro les dijo, y regresemos ahí al capítulo 2, al capítulo 1 de la segunda carta a Pedro. Entonces, estamos hablando de los pasos a la madurez espiritual. Dijimos que la madurez solo se obtiene a través de las tribulaciones, a través de los quebrantos, a través de las aflicciones. Nadie que no ha sido bautizado en la aflicción o en el dolor va a poder experimentar la plenitud del crecimiento de Cristo en su vida. Pero Pedro les dice lo siguiente: poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Primeramente, la fe, el recurso que Dios nos da para superar los momentos difíciles. Esa fe, debemos añadir a esa fe virtud, es decir, saber por qué estamos haciendo, a la fe virtud, el poder de hacer las cosas. A la fe debemos añadir obediencia. A la obediencia, ¿qué? Conocimiento, ¿verdad? A la obediencia debemos añadir conocimiento. Lo estamos haciendo para Dios. Pero miren luego la siguiente palabra que dice: y al conocimiento, dominio propio. Dominio propio. Al conocimiento, dominio propio. El conocimiento sin sabiduría es solo conocimiento. Cuando una persona alcanza la sabiduría, entonces esa persona puede lograr el dominio propio, puede lograr la mansedumbre. Vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 22. El dominio propio debe llevarnos a la mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Poder bajo control. Poder bajo control. Principio de prudencia. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mire eso, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre, el dominio propio, son frutos del Espíritu Santo. Hermano, va a ser necesaria la mansedumbre, va a ser necesario el dominio propio. Porque ciertamente los momentos difíciles de nuestra vida, a veces, hermano, la desesperación nos lleva a tomar decisiones arrebatadas. A veces los momentos de aflicción nos pueden llevar a tomar decisiones precipitadas, decisiones que no debíamos tomar. Y lo que el creyente necesita en los momentos de prueba es precisamente dominio propio. Es tener un automanejo de su propia persona, un automanejo de sus emociones y de sus sentimientos. Debemos tener
mucho cuidado de no darle cabida en nuestra vida como creyentes a los sentimientos y a las emociones. Amén. Porque los sentimientos, tanto como las emociones, son variantes. Y por eso es que hoy tenemos una generación de cristianos que claudican, que abandonan el camino de Dios con facilidad. Por eso tenemos creyentes que en el tiempo de la prueba se apartan de los caminos de Dios. A veces por sentimientos, a veces por emociones. Hermano, un cristiano, si desea mantenerse en la vida cristiana, no debe darle mucha cabida y mucho lugar a los sentimientos Sí, es amén. y a las emociones. Hay personas que abandonan su posición en la iglesia solo porque el pastor no los ama, Sí. solo porque la hermana no les saludó. Algunos se desaniman y se desalientan y dejan el camino de Dios y se van decepcionados a casa, tristes. ¿Sí te diste cuenta? No nos sonrieron, no nos saludaron. El pastor pasó frente a nosotros, ni siquiera nos dio la mano. Dios nos quiere. Sentimientos. Es que yo siento que el pastor ya no nos quiere. Es que yo siento que los hermanos ya no nos aprecian. Es que yo siento que la iglesia está cambiando. Y es que yo siento, y yo siento, y yo siento, y yo siento. Nuestra vida cristiana no debe estar fundada en sentimientos. Así es. Debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. El conocimiento que hemos adquirido de la verdad de Dios, ahora debemos bajarlo al corazón. Y debe ser la palabra de Dios la que nos gobierne y la que nos dirija. Amén. Amén. No los sentimientos, Así es. no las emociones. Es que ya no me siento a gusto en la iglesia. Sentimientos, emociones. ¿Qué pasa con una persona sentimental, emocional? Dice Santiago 1, es inconstante en todos sus caminos. Amén. Nunca va a durar en ningún lado. Amén. Siempre va a estar en un lugar a otro. Porque las emociones y los sentimientos varían, cambian. Y a veces esas emociones, esos sentimientos no son buenos. Y si le damos cabida a nuestros sentimientos, hermano, entonces esos sentimientos nos van a gobernar. Por eso es que el creyente debe estar dispuesto, hermanos, a someterse al Espíritu Santo de Dios. Debe estar dispuesto a someter su espíritu al Espíritu de Dios y así adquirir el dominio propio. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, por favor. Imagínense a estos creyentes que están siendo perseguidos, a estos cristianos que están perdiendo sus casas, sus bienes, sus familias. Imagínense ustedes si la vida cristiana dependiera de lo que sentimos. Porque imagínense a estos creyentes, hermano, están a la puerta de ser muertos a filo de espada. Están a la puerta de que sus esposas sean quizá ultrajadas o maltratadas. Están a punto de ver situaciones muy complicadas. ¿Cuál es el primer sentimiento que viene a la vida de estos creyentes? El primer sentimiento es, o la primera emoción es el miedo. ¿No es así? Es el miedo, es la preocupación, es la ansiedad. Preocupación y ansiedad es no estar confiando en Dios. Así es. Es no descansar en el Señor. Preocupación y ansiedad es mostrar que no estamos descansando en el Señor. Este era el primer sentimiento, este era el primer pensamiento, la primera emoción en la vida de estos creyentes. Voy a morir, me van a asesinar, tengo miedo. Pedro lo sabe. ¿No creen que Pedro también experimentó el miedo? Así es, amén. Sí, Pedro también experimentó el miedo.
Por supuesto que sí, hermano, todos nosotros como personas vamos a experimentar el miedo. Amén. Pero no debemos permitir que el miedo nos gobierne. Amén. No debemos permitir que el miedo nos controle, hermanos. Acuérdense de lo que dice la escritura ahí en 2 de Timoteo 1:7. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí, hermanos? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y la palabra espíritu aquí está con E minúscula. Está hablando de la actitud. La actitud que Dios nos ha dado no es de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? Dominio propio. Sí tengo miedo, pero aún a pesar de ese miedo voy a permanecer. Amén. Sí tengo miedo de servir a Dios porque tengo miedo de que me lastimen, tengo miedo de que me hagan daño, tengo miedo de los problemas. Pero someto ese temor, ese miedo al Espíritu Santo. Amén. Voy a adquirir el compromiso. Amén. Amén. Voy a ser valiente. Voy a afrontar el reto. A todos nos viene la desconfianza. En algún momento. ¿Qué va a pasar? El día de mañana es incierto. Nos atemorizamos. Nos preocupamos. No está mal preocuparse, pero esa preocupación debemos llevar a Dios en oración. Amén. Dice primera de Pedro 5:8, llevando toda vuestra ansiedad a las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice Pedro, sí, están siendo perseguidos, sí, van a perderlo todo, pero acuérdense, al conocimiento que tienen del Señor Jesucristo deben añadir el dominio propio. Antes de hacer las cosas, primero preguntémonos algo. ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Usted que está desanimado de la vida cristiana, que ya no quiere seguir, ¿se vale desanimarse, hermanos? Se puede entender. El desánimo se puede entender, pero no se puede justificar. Amén. Pero seríamos hipócritas al no reconocer y al no aceptar que nos hemos desanimado. Amén. Amén, pastor, así es. Pero no debemos dejar que el desánimo nos arrastre. Amén. Así es. No debemos dejar que el desánimo nos haga abandonar los caminos de Dios. Porque al conocimiento que tenemos de Dios debemos añadirle dominio propio. Debo sujetarme al Espíritu. Amén. No abandono el camino de la fe, porque Dios me ha dado a mí un espíritu de poder, de amor Y de y de dominio. dominio. ¿Puedo abandonar los caminos de Dios? Sí. ¿Quién me lo va a impedir? Dígame usted, ¿quién me va a impedir que yo abandone los caminos de Dios? ¿Puedo dejar el ministerio, hermanos? ¿Yo como pastor? Sí. ¿La iglesia me va a detener? Gracias. También no sea muy honesto. ¿Sí? Usted puede abandonar los caminos de Dios a la hora que usted quiera, cuando usted quiera. Nadie lo va a detener. Nadie la va a detener, hermano. Nadie nos va a frenar. Pero la pregunta es, ¿sería lo correcto? ¿Sería lo que Dios quiere? No. ¿Sería la voluntad de Dios? No. Sí, hay momentos en los que el desánimo viene aquí. El miedo, el temor, la angustia, la aflicción. Pero mi conocimiento del Hijo de Dios debe llevarme a someter mi espíritu a Él. Sí, amén. Y me amarro y me freno, porque estoy arraigado y estoy cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Mateo 6, donde nos habla de los dos cimientos. Aquel hombre que fundó su casa sobre la arena, vino la tempestad, vino la lluvia. ¿Qué pasó? ¿Fue grande qué? Tu ruina. Su ruina. Que no tenía un buen fundamento. Pero aquel hombre que fundó su casa sobre la roca, vino una tempestad
golpeó recio, con ímpetu contra aquella casa, y aquella casa permaneció, porque el fundamento era Cristo. De la misma manera, queridos hermanos, si nuestro fundamento es Cristo, nada ni nadie nos va a poder mover. El dominio propio es ser prudente, es autodominio. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer. A veces quisiéramos correr e irnos, alejarnos de todo, olvidarnos de todo, abandonar todo, tirar todo a la basura. Pero Dios nos ha dado dominio propio. Amén. Amén. Tranquilo, tranquila hermana. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Pero acuérdese que el Espíritu de Dios mora en usted. Amén. Amén. Y Amén. Él es, si usted se somete a Él, Él es quien lo va a hacer permanecer. Amén. El conocimiento es sabiduría. Y la sabiduría nos ayuda a ser prudentes. Vaya por favor ahí a Santiago. La palabra sabiduría es entender, bíblicamente hablando, es entender la profundidad de Dios, los misterios de Dios, las verdades de Dios y aplicarlas a la vida diaria. Llevar estas verdades, estos conocimientos profundos a la práctica del día a día. Santiago, capítulo 3, nos habla de la sabiduría. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta que Sus obras en sabia mansedumbre. sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dese cuenta, hermano. Cuando no estamos sometidos al Espíritu Santo, no somos mansos, entonces le estamos dando rienda suelta a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Y ellas nos están gobernando. Y vamos a darle lugar a estas cosas, nos va a llevar de un lugar a otro. Nos va a llevar a ser inestables. Dice en el versículo número 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda ¿qué? Obra perversa. Esa es una persona que no está ejerciendo dominio propio sobre su vida. El conocimiento no lo está llevando a la práctica bajo la sabiduría de Dios. Simplemente tiene un conocimiento al cual no le está dando cabida, al cual no le está dando oportunidad por medio del Espíritu Santo de Dios a llevarle a vivir en sabiduría, en sumisión, en sujeción, en mansedumbre. Pero la sabiduría que es de lo alto, versículo 17, es primeramente ¿qué? Pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es lo que el apóstol Pedro quería que entendieran los creyentes en Roma. Tener conocimiento de causa, y a ese conocimiento de causa añadirle dominio propio. Ya tienes el conocimiento de Dios, ya sabes que lo que haces lo estás haciendo para Dios, pero ahora vas a pasar momentos difíciles, vas a tener momentos duros. ¿Qué vas a hacer en esos momentos? ¿Te vas a dejar llevar por tu desánimo? ¿Te vas a dejar llevar por tu preocupación? ¿Te vas a dejar llevar por la angustia? ¿Por el miedo? ¿O vas a estar dispuesto a someter esos sentimientos al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Puede imaginarse a estos creyentes? Yo creo que entre todos esos creyentes hubieron muchos a los cuales el sentimiento les ganó. ¿Qué pasó? Abandonaron el camino de Dios, prefirieron salvar sus vidas, vivieron felices por siempre. Pero aquellos
que dijeron, bueno, Pedro, gracias porque me has hecho reflexionar a través de esta carta. Yo tengo conocimiento de lo que Dios. Sé que vienen momentos difíciles, pero no voy a permitir que mi miedo como persona me haga abandonar los caminos de Dios. Voy a someter mi miedo, mi temor, mis emociones y mis sentimientos como cristiano a la voluntad del Espíritu de Dios. Me voy a mantener, pase lo que pase, fiel al Señor. Características de un cristiano maduro. Amén. ¿Qué va a pasar con usted de aquí a algunos años? ¿Dónde va a estar? Pensemos de aquí a 5 años, ¿dónde estaremos? ¿Seguiremos aquí en los caminos de Dios, en la iglesia, alabando y glorificando a Dios? Amén. Caminando a pesar de los problemas. O de aquí a 5 años vamos a estar en el mundo, en una mecedora, usted sentado ahí en la galería, con una 2X en la mano, escuchando a los tigres del monte a todo volumen. ¿Dónde va a estar de aquí a 5 años? Sí, es, pastor, amén. Si no aprende a someter sus sentimientos y emociones al Espíritu Santo, Sí, amén. va a acabar allá Así afuera, es. como muchos. Amén. Tristemente ha terminado. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a orar esta noche. Vamos a decir al Señor, Señor, queremos el conocimiento, y al conocimiento vamos a añadirle el dominio propio. El conocimiento es solo conocimiento sin sabiduría. Dios quiere que nosotros seamos creyentes sabios. Dios quiere que seamos personas sabias. Y una persona sabia es aquella que piensa con prudencia, es aquella que antes de tomar una decisión se sienta y analiza primero, es aquella que primeramente escudriña las cosas. Una persona sabia no toma decisiones rápidas, precipitadas, apresuradas, de un día para otro. Una persona sabia no toma decisiones basadas en sentimientos o en emociones. Señor, ayúdanos. Primeramente, danos el conocimiento de causa. Nuestra fe debe estar encauzada. Nuestra fe debe estar fundamentada en la persona de Cristo. Nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Si nuestro fundamento, si nuestro cimiento no es tú, no en la palabra, perdónanos. Ayúdanos a retomar el camino de la verdad. Pero también, Señor, suplicamos que a ese conocimiento podamos nosotros, a través del Espíritu Santo de Dios, añadirle el dominio. Hermanos, hermanas, vamos a pasar momentos muy difíciles, se los aseguro, momentos muy duros. Que la gracia del Señor Jesucristo nos cubra en esos momentos, nos abrace, nos fortalezca, para que llegado el momento de la prueba, para que llegado el momento de la lluvia, de la tempestad, de la granizada, para que cuando venga el momento de la aflicción, las emociones y los sentimientos y todos estos pensamientos que a veces el enemigo trae a nuestra mente, a nuestro corazón, no nos muevan. Señor, danos rocas inmovibles, haznos fuertes como los cedros en el Líbano. Haz de nosotros como el bambú. Hermanos, el bambú tarda 8 años en echar raíces y luego crece. Así es como debemos estar enraizados en el Señor. Que nada ni nadie nos mueva, hermanos. Que los problemas en la iglesia no lo muevan. Que los problemas con otros hermanos no lo muevan. Que su desánimo no lo mueva. Que no abandonemos el camino de la verdad. Eso es lo principal, hermano. Que siempre perduremos, permanezcamos de la mano de nuestro Padre Celestial. Señor, gracias en esta noche por tu palabra. Llévanos bien a casa.
Guárdanos de regreso. Fortalece a mis hermanos que están atravesando por momentos difíciles en esta noche, Señor. Sé que entre tu pueblo hay personas que están en el tiempo de la prueba. Sé que entre tu pueblo hay personas que están siendo afligidas tremendamente, Señor. Rogamos por ellos, para que tú los fortalezcas, Señor, y que no den un paso para atrás, que no se rindan, que no abandonen la causa, que no abandonen el camino de la verdad. Señor, manténnos en el rebaño, manténnos cerca de ti, Señor, por favor. Esa es mi oración, ese es mi ruego, esa es mi súplica en esta noche, Señor. Fortalécenos a todos. Quita de nuestra mente el pensamiento de retroceder, el pensamiento de abandonar, el pensamiento de tirarlo todo, Señor. Ayúdanos a continuar adelante, porque tú eres nuestra causa, tú eres el motivo, porque solamente tú eres digno, Señor. Por ti y para ti estamos, Señor. Esta semana bendice a mis hermanos y hermanas, bendice sus trabajos, sus negocios, sus empleos, bendice a mis hermanas amas de casa en el hogar, bendice a los niños en la escuela, a los jóvenes en los estudios, Señor, y que esta semana sea una semana bendecida de victoria para todos nosotros, Señor, y que nuestro gozo como creyentes no dependa en absoluto de las circunstancias, que nuestra fe no dependa de nuestras circunstancias, que nuestra fe esté puesta en ti en todo momento, Señor. Gracias por esta hermosa semana que nos regalaste. Gracias porque hoy inicia una nueva semana, Señor. Permítenos vivir para ti en estos días, Señor. Darte la honra y la gloria por siempre, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.